Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este webinar que hemos organizado desde Betelgeuse Christians. Para nosotros es un auténtico placer estar con todos ustedes esta tarde. Tarde para los españoles, buenos días para los que nos siguen desde Latinoamérica. Y la verdad es que vamos a abordar un tema muy interesante como son los aspectos higiénicos para la prevención y control de COVID-19, un reto para la industria alimentaria. Esta es la sesión que les hemos preparado para esta tarde y lo que queremos es, antes que nada, presentar un poco la empresa. Esta sesión está organizada a través de Betelgeuse Christians. Es una empresa especializada en la solución de higiene para la industria alimentaria. Llevamos ya más de 30 años en estas lides. Y lo que nos gustaría es un poco presentarlos quiénes somos, ¿no? Ahí tenemos, pues como les estaba diciendo, soluciones de higiene para la industria alimentaria y bebidas, cosmética, farmacéutica y también explotaciones ganaderas. Estamos alojados o estamos situados en la localidad de valenciana de Ador y desde hace unos años pertenecemos al grupo Christians, un grupo que es líder en el sector de la lavandería. Aquí podemos ver nuestros valores. Entre los valores se encuentran el conocimiento, la innovación, la sostenibilidad, la igualdad y la seguridad. Y nuestra misión no es otra que detectar esas necesidades que puedan tener nuestros clientes para satisfacerlas a través de innovación y servicio. Nuestra oferta desde Betelgeuse Christians se engloba en 5 partes muy concretas. La de productos, somos fabricantes de productos químicos para la limpieza y desinfección. Otra parte importante es la que dedicamos a la formación. Para que se hagan ustedes una idea, desde los últimos 10 años, más de 67.000 personas han sido formadas por nuestros especialistas, nuestros técnicos, en más de 5.500 cursos y en total ha supuesto una realización de 33.000 horas. Es importante ese tipo de formación que desempeñamos, impartimos desde Betelgeuse Christians, enfocada a la higiene, a la calidad, a la seguridad alimentaria y, como no, también a la prevención de riesgos laborales. La oferta se completa con los servicios que prestamos a nuestros clientes, los sistemas de control de higiene para nuestros clientes y, como no, también la puesta en venta y en valor de equipos para realizar las diferentes tareas de limpieza. Nosotros desde la empresa tenemos una idea muy clara y es que en estos tiempos que corren la higiene sostenible tiene un papel fundamental. Desde hace unos años somos firmantes del Pacto Global de la Organización Nacional de la ONU, de Naciones Unidas, y tenemos un compromiso muy firme con el medio ambiente. En nuestras instalaciones tenemos un sistema implementado de vertido cero y además también tenemos otro sistema que nos permite la reutilización del agua para volverla a meter en la cadena de valor. Bien, como les decía al principio, ya para finalizar este rápido repaso, formamos parte del grupo Christians, el grupo belga, es especialista, son líderes en el sector de la lavandería, una empresa que está alojada en más de 30 países, tenemos clientes de más de otros 50 y en total somos más de 900 empleados en el grupo. En esta próxima diapositiva que van a poder contemplar, pues se pueden hacer una idea de cuál es nuestro alcance a nivel mundial. Hecha ya la presentación, vamos a entrar ya en harinas y se trata de presentar ya a los que van a ser nuestros ponentes para la jornada de hoy. Son 3 técnicos de nuestra empresa que a continuación les voy a presentar. No antes, sin recordarles que pueden seguir este evento y pueden tuitear y compartir información a través de este hashtag de Twitter, COVID-19 Betelgeuse. Un hashtag que podrán seguir también a lo largo de toda la sesión. Los ponentes que nos van a acompañar esta tarde se encuentra Fernando Lorenzo, director de Innovación y Calidad de Betelgeuse Christians, es doctor en Química por la Universidad Metropolitana de Manchester en el año 2009 y él se va a encargar de acercarnos la ponencia Estabilidad e Inactivación del SARS-CoV-2. Les puedo contar que Fernando Lorenzo supervisa la actividad del Departamento de I+D de Betelgeuse Christians en colaboración con instituciones de investigación nacional e internacional
así como en el desarrollo de nuevos productos y aplicaciones. Él será el encargado de presentarnos la segunda ponencia. Paso a presentarles también ahora a Alma Milbaques, es la directora del Departamento de Atención al Cliente, ingeniera agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia, año 1993, y licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad Politécnica de Valencia, año 1996. Ha desarrollado numerosos procedimientos de formación y materiales para el personal de la industria alimentaria y supervisa los productos y servicios ofrecidos por la empresa. Como les decía, va a ser la encargada de cerrar las ponencias de esta tarde y se encargará de la ponencia Estrategias de Prevención y Control en Industrias de Alimentos. Y la tercera ponente en la sesión de hoy será María Sanz, técnica de innovación y calidad, doctora en Ciencia, Tecnología y Gestión de Alimentos por la Universidad Politécnica de Valencia 2017. Es responsable de proyectos de investigación. Y precisamente con María Sanz vamos a empezar ya este webinar que hemos organizado para abordar este tema tan interesante como es la prevención y el control de COVID-19 y su impacto global en este caso, enfocándolo también hacia la industria alimentaria. María Sanz, cuando quieras, adelante. Buenas tardes a todas aquellas personas que nos acompañan desde España y buenos días a los participantes que nos acompañan desde Latinoamérica. Vamos a empezar este webinar técnico hablando sobre una visión global de la pandemia de COVID-19 que está afectando ahora mismo a todo el mundo y lo vamos a tratar desde un punto de vista más epidemiológico en la primera parte de este webinar. Como todos conocéis, el responsable de la actual pandemia por COVID-19 es el virus SARS-CoV-2. Este virus se llama así debido a bueno, lo que significa su nombre es coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave. Se trata de un virus que pertenece a la familia de los coronavirus y está formado por un material genético, que en este caso es ARN de cadena simple, y este material genético está envuelto en una envoltura lipídica que además presenta algunas proteínas. Entre estas proteínas podemos encontrar las proteínas S, que se llaman así de spike en inglés, debido a que se sitúan hacia la parte externa del virus, formando lo que se asemeja a una corona cuando se aprecia a través de un microscopio. Pues bien, este virus SARS-CoV-2 es el responsable de la enfermedad COVID-19 que está afectando ahora mismo a todo el planeta. Bien, ¿cómo ha empezado todo esto? Pues como todos sabéis, el 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan, en China, informó de que tenían 27 casos de pacientes con neumonía, que no sabían muy bien cuál era su origen, pero sí que tenían en común que todos habían estado en un mercado mayorista de marisco, pescado y animales vivos en la ciudad de Wuhan. A partir de ahí empieza a aumentar el número de casos y es el 7 de enero del 2020 cuando las autoridades chinas ya identifican el origen de este brote, el agente causante de este brote, y identifican el virus denominado SARS-CoV-2 que pertenece a la familia de los Coronaviridae. Bien, el número de casos empieza a aumentar en China y el 30 de enero de 2020 el Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional declara el brote como una emergencia de salud pública de importancia internacional. A continuación, el número de casos ha ido extendiéndose por todo el mundo y tanto es así que el 11 de marzo del 2020 la OMS lo reconoce como una pandemia global. Bien, ¿y cómo ha pasado todo en España? Pues en España el primer caso se detecta el día 31 de enero del 2020 en un paciente alemán ingresado en la isla de La Gomera, en Canarias. El segundo caso ocurre el 9 de febrero del 2020 en un paciente británico ingresado en Palma de Mallorca. Como podéis apreciar, los primeros casos en España fueron casos importados y en las islas. En ambos casos habían estado en contacto directo con personas infectadas, pero no tardaron en aparecer los primeros casos en la península, alrededor de los días 23-24 de febrero. Aún así, la primera muerte por coronavirus en España se produjo en Valencia el día 13 de febrero. Lo que pasa es que se supo a posteriori. Un paciente que murió por neumonía, posteriormente se supo que era positivo en COVID-19. El número de casos en España también empezó a aumentar exponencialmente
y el 14 de marzo del 2020 se declaró el estado de alarma en el que todavía nos encontramos. Respecto a Latinoamérica, pues el primer caso se vio en Brasil el día 26 de febrero y en cuestión de un mes la pandemia ha ido extendiéndose por todos los países latinoamericanos. De modo que el día 20 de marzo ya presentaban casos confirmados en todos los países de América Latina. Respecto a las muertes, la primera muerte se produjo en Argentina el día 7 de marzo. Y a partir de ahí han ido aumentando el número de muertes, superando ya las 1000 muertes en Brasil o en México. La situación actual es, estos datos son de ayer, tenemos 228.691 casos en España, más de 1.700.000 casos en Europa y más de 4 millones de casos en todo el mundo. La situación actual en España, como se aprecia en la figura de la izquierda, se representa la evolución diaria según la gravedad. Como podemos observar, nosotros en España ya hemos alcanzado el famoso pico de la curva, hemos doblegado la curva y nos encontramos en la última fase, en la que la tendencia es claramente al descenso, pero aún así tenemos que estar muy, muy pendientes y muy atentos a unos posibles rebrotes. En la gráfica de la derecha podemos observar el número de casos acumulados según el nivel de gravedad. Como se puede ver, el número de recuperados ya supera el número de hospitalizados, lo cual es una muy buena noticia. Respecto a los rangos de edades en los que se desarrolla esta enfermedad, podemos observar que para las personas menores de 40 años hay muy pocos casos y prácticamente no hay mortalidad. En cambio, si nos fijamos en las personas que tienen 70 años o más, sí que vemos que el número de casos aumenta y sobre todo el porcentaje de defunciones es muchísimo mayor. En España actualmente tenemos más de 27.000 personas fallecidas, más de 140.000 personas curadas y unos 228.900 casos confirmados. En Latinoamérica, actualmente se encuentran en la fase exponencial de la curva. De manera que en la mayoría de países se está viendo un aumento drástico del número de casos y los que lideran estos números de casos son Brasil y le sigue Perú. Si representamos en la siguiente tabla los países latinoamericanos que presentan un mayor número de casos confirmados por COVID-19, vemos que Brasil, Perú, México, Chile o Ecuador son los más afectados. Bien, y una vez hemos repasado un poco cómo se ha originado esta pandemia, vamos a pasar a ver cómo se transmite. Pues según la OMS, este virus se transmite por contacto directo con personas infectadas. Es decir, una persona infectada exhala al hablar, toser o estornudar una serie de microgotas que contienen el virus. Por lo tanto, si tenemos contacto directo con una persona infectada a una distancia inferior a 1 metro, inhalaremos esas microgotas que la otra persona exhala y por lo tanto nos podremos contagiar. Además, existe otra vía de contagio de este virus, que es a través de las superficies. Si una persona infectada exhala esas microgotas que caen sobre una superficie, porque según la Organización Mundial de la Salud, estas microgotas no son capaces de quedar en suspensión en el aire, sino que tienen un peso suficiente como para caer en una distancia entre metro y medio, estas microgotas caerán sobre las superficies y si otra persona que no está infectada toca con sus manos esa superficie que ha sido contaminada por una persona infectada y a continuación se toca con las manos la cara, concretamente los ojos, la nariz o la boca, podrá contagiarse también. Por lo tanto, tenemos dos vías de contagio principales, las de contacto directo con personas infectadas o a través de superficies. La que vamos a tratar con mayor detalle en este webinar es la infección por contacto por superficies. El virus aguanta en contacto con superficies durante horas o incluso días. Hay diferentes estudios que han evaluado la supervivencia del virus en diferentes tipos de superficies y no todos hablan del mismo número de horas, pero en cualquier caso, más o menos, se estandariza como unas 4 horas en cobre, 24 horas en papel o cartón y ya estamos hablando de más de
2 días, 3 o incluso 4 días en plástico o acero inoxidable. Bien, este virus, una vez lo contraemos, puede afectarnos de diferentes formas. Se ha visto que un 30% de la población es asintomática. Un 55% de la población presenta síntomas moderados o leves. Un 10% de la población presenta síntomas graves y solo un 5% de la población presenta síntomas muy graves. Pues bien, tanto las personas asintomáticas, desde el punto de las personas asintomáticas como las personas de síntomas moderados, desde el momento en el que se contagian, pasan por una fase en la que no presentan síntomas y a continuación pueden presentar o no síntomas moderados, pero a continuación desarrollan una inmunidad. Pues bien, desde el momento de su contagio hasta que desarrollan la inmunidad, incluida gran parte de esa fase en la que están desarrollando la inmunidad, esas personas siguen contagiando, siguen siendo contagiosas. Si hablamos del 10% de las personas que presentan síntomas graves, esas personas una vez contagiadas, van a tener una fase asintomática, a continuación una fase de síntomas leves, a continuación una fase de síntomas graves, requerirán hospitalización y a continuación desarrollarán esa inmunidad. Pero desde el momento en el que se contagian hasta el final del desarrollo de esa inmunidad, esas personas serán contagiosas. Y finalmente, si hablamos del 5% de la población que desarrolla síntomas críticos, pues esas personas tendrán primero una fase asintomática, a continuación una fase de síntomas graves, requerirán hospitalización y dentro de la hospitalización probablemente requerirán UCI y ventilación y posteriormente o desarrollarán la inmunidad o morirán. Pero en cualquier caso, desde el momento en el que se contagian hasta el final del proceso, seguirán siendo contagiosos. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que el principal factor a tener en cuenta en este virus es su elevada capacidad de contagio. Por lo tanto, hay que adoptar una serie de medidas preventivas, ya que en la actualidad no disponemos de ningún antiviral que se haya comprobado que funcione frente a este virus, ni por supuesto disponemos de una vacuna. Por lo tanto, necesitamos adoptar necesariamente una serie de medidas preventivas que eviten ese contagio. Es la única manera que tenemos de atajar este virus. Las medidas preventivas que se han adoptado en la mayoría de países son el confinamiento, el lavarse las manos frecuentemente, ya sea con agua y jabón o con un gel hidroalcohólico, mantener la distancia social, eso es vital porque si no mantenemos una distancia social de 2 metros podemos estar contagiándonos porque hay gran parte de la población que es asintomática y nunca sabemos si podemos estar en contacto con una persona que esté infectada. Toser y estornudar con el codo y limpiar y desinfectar correctamente las superficies. Bien, además en las industrias se han adoptado una serie de medidas como son el teletrabajo. La gran parte de las personas que se lo pueden permitir trabajan desde casa. Además, se realiza controles de temperatura a la entrada y a la salida del trabajo. Se ha establecido turnos entre las personas que realizan un mismo trabajo y a su vez se han escalonado las horas de entrada y salida del personal para impedir que se aglomere el personal a la entrada y a la salida del puesto de trabajo. Además, la empresa debe asegurar la distancia social entre los trabajadores y en el caso de que eso no se pueda asegurar, se debe de dotar a los trabajadores de los EPIs necesarios. Además, se debe asegurar que las personas se laven las manos frecuentemente y adecuadamente. Es muy importante lavarse las manos adecuadamente. Y por último, y por supuesto, asegurar una adecuada limpieza y desinfección de las superficies. Bien, en la industria alimentaria, siempre desde antes de la pandemia, la industria alimentaria tiene que tener instaurado un sistema APPCC, un sistema de análisis de control y puntos críticos. Entonces, aunque la EFSA y las autoridades sanitarias aseguran que no hay evidencias que los alimentos sean una fuente o vía de transmisión del virus, cabe recordar que la industria alimentaria, teniendo un sistema de APPCC correctamente instaurado, ya recoge una serie de medidas con una serie de controles rigurosos, tanto de control microbiológico como un diseño adecuado y unos protocolos adecuados y rutinarios de limpieza y desinfección de superficies. Por lo tanto, con un correcto sistema de APPCC se debe asegurar que los alimentos llegan al consumidor
asegurando su calidad y su seguridad microbiológica. Es decir, el sistema PPCC es capaz de asegurar que los alimentos llegan al consumidor con garantías microbiológicas de que no van a tener ningún microorganismo patógeno y, por lo tanto, tampoco un virus, como es el SARS-CoV-2. Bien, pues hasta aquí la parte epidemiológica. Ahora os dejo con Fernando Lorenzo, que os va a hablar de la estabilidad y la inactivación del SARS-CoV-2. Bueno, buenas tardes a los asistentes desde España, buenos días a los asistentes de Latinoamérica y muchas gracias a todos por asistir a este webinar que hemos organizado. Como ha contado muy bien María, este virus, el SARS-CoV-2, es capaz de sobrevivir en las superficies el tiempo necesario como para que constituya un riesgo de contagio a personas que no estaban contagiadas, a personas sanas. Entonces, por esta razón, la desinfección de superficies es una medida muy importante para evitar la transmisión de la COVID-19 y tratar de contener esta pandemia. Entonces, yo voy a explicar qué conocimiento tenemos sobre la resistencia de este virus a distintos activos biocidas, qué conocimiento tenemos sobre eficacia y posteriormente ya mi compañera Alma explicará aspectos concretos de medidas para descontaminar superficies. Vale, para hablar de la inactivación del SARS-CoV-2 tenemos que volver a la estructura del coronavirus. Como vemos, o como ha explicado también María otra vez, el virus tiene una serie de proteínas en la envoltura que son las que le confieren su capacidad infecciosa, son las que se anclan a los receptores en el cuerpo humano y permiten la infección. Aparte tiene una envoltura que es la que protege el material genético y el material genético es el que utiliza el virus para reproducirse y generar una infección. Entonces, todas estas estructuras, todos estos componentes son susceptibles de ser inactivados o de ser destruidos y, por tanto, eliminar el virus o por lo menos que pierda su capacidad infecciosa. Pues, como he dicho, esto nos permite establecer varias estrategias para la eliminación de este virus. Digamos que tenemos varias armas a nuestra disposición. Podemos degradar la proteína de anclaje de forma que el coronavirus no sea capaz de anclarse a los receptores y de esta forma no pierda su capacidad infecciosa. Podemos destruir la envoltura que protege el material genético y podemos asimismo romper el material genético que contiene y evitar así su reproducción y su propagación. Vale. Aparte de esto, afortunadamente para nosotros o para la desinfección de superficies, este tipo de virus, los coronavirus y el SARS-CoV-2 en particular, no son especialmente resistentes a biocidas. En esta gráfica vemos diferentes microorganismos que nos podemos encontrar y que pueden causar enfermedades en función de su resistencia a distintos biocidas. Entonces vemos que los virus encapsulados, como es el coronavirus, están en la parte baja de esta escala. Es decir, son de los microorganismos más sensibles a distintos biocidas. Por poner en contexto, cuando utilizamos desinfectantes autorizados en industria alimentaria, normalmente estos desinfectantes han sido ensayados frente a bacterias gram negativas y gram positivas y en muchos casos también frente a esporas fúngicas y frente a levaduras, lo que indica que están ensayados frente a microorganismos que son mucho más resistentes que este tipo de virus. Esto, por tanto, nos indica que en principio es fácil encontrar biocidas que puedan ser eficaces frente a este virus. ¿Qué fuentes de información tenemos para saber si nuestro biocida es adecuado para eliminar el coronavirus? Pues yo voy a hablar de tres fuentes principales. Tenemos, por una parte, los ensayos de actividad viricida según normas internacionales, depende del ámbito de actuación, si es en Europa, si es en Latinoamérica, en Estados Unidos, etcétera. Tenemos recomendaciones que han ido emitiendo las distintas autoridades sanitarias y, por último, tenemos datos disponibles en la literatura científica. Este es un virus de muy reciente aparición, lo que significa que hasta hace muy poquito no había ensayos frente a este virus concreto, sino que estos datos pues, provienen de datos de virus que son comparables o de extrapolaciones que se hacen en cuanto a la eficacia.
Como decía, desde el punto de vista normativo, lo que se exige a un virus es que presente eficacia viricida. Lo que se exige a un desinfectante para eliminar virus es que presente actividad viricida. En la Unión Europea, el estándar que se utiliza es la norma europea 14.476 y se utilizan diferentes virus. Hay diferentes virus obligados por la norma. Dependiendo de los virus que se ensayen o frente a los que el producto sea eficaz, se pueden indicar distintos tipos de actividad virucida. Así, por ejemplo, si un producto es eficaz frente a poliovirus, adenovirus y norovirus murino, se considera que este producto tiene actividad viricida general, es decir, es eficaz frente a la mayoría de virus que nos podamos encontrar. En muchos casos, porque poliovirus es un virus muy resistente, los productos presentan eficacia frente a adenovirus y norovirus murino, y en este caso se habla de virucidas, productos con actividad viricida de espectro limitado, es decir, son eficaces frente a un gran número de virus, pero no todos, y estos incluyen a los virus encapsulados. Y finalmente, hay ensayos más específicos que en ocasiones se realizan frente a virus como el virus Vaccinia o el virus influenza, el causante de la gripe. Cuando el producto es activo frente a este tipo de virus, se considera que el producto es eficaz frente a cualquier virus encapsulado como es el SARS-CoV-2. En el caso de Estados Unidos o países en los que se aplica la normativa de la EPA, el estándar es diferente, es la norma americana E10.053, y en este caso, pues digamos que no establece este tipo de recomendaciones, sino que en función del tipo de actividad que quieras indicar, pues tienes que testar el virus adecuado. Adicionalmente, por dos factores fundamentales, porque por lo que hemos comentado, este virus no es especialmente sensible a biocidas, y también porque, sobre todo en la industria alimentaria, el número de productos que tienen ensayos de actividad viricida es reducido, pues también se han ido emitiendo distintas recomendaciones desde autoridades sanitarias, como el Ministerio de Sanidad en España, el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades en la Unión Europea o el Centro para el Control de Enfermedades en Estados Unidos. Estas recomendaciones van orientadas a facilitar la disponibilidad de biocidas por parte de los usuarios, no solo de los profesionales, sino cualquier tipo de usuario, y utilizar productos que sean de fácil acceso. Entonces, muchas de estas recomendaciones coinciden en que el uso de etanol con una concentración del 70%, peróxido de hidrógeno al 0,5 o hipoclorito sódico entre el 0,1 y el 0,5, pues se consideran eficaces para eliminar este virus. Y finalmente tenemos la información que tenemos disponible en la literatura científica. Como decía, hasta hace muy poquito, hasta el mes de abril, no han empezado a aparecer publicaciones en las que se hayan ensayado biocidas frente al SARS-CoV-2, pero existen muchos informes publicados sobre actividad frente a virus que son comparables, bien porque sean de la misma familia o bien porque tengan la misma estructura morfológica. Entonces, por ejemplo, en esta tabla podemos ver algunos de los activos biocidas más comúnmente utilizados en los desinfectantes que se encuentran en el mercado y datos que hay sobre actividad frente a virus relacionados o, en algunos casos, frente al SARS-CoV-2 en un estudio que se publicó recientemente en el Lancet en abril y que es la referencia número 2. Entonces vemos que la mayoría de sustancias activas que se emplean habitualmente en desinfectantes, como ácido peracético, cloruro de benzalconio, compuestos de amonio cuaternario, peróxido de hidrógeno, etcétera, son activos a dosis relativamente bajas y a tiempos de contacto incluso también bastante cortos. O sea que esto es un poco coherente con lo que hemos visto anteriormente de sensibilidad de este tipo de virus frente a biocidas. Es decir, normalmente los desinfectantes para uso en industria alimentaria que hay en el mercado, en las concentraciones recomendadas de uso, suelen proporcionar esa concentración de activa y normalmente también se recomiendan tiempos de contacto al menos de 5 minutos o superiores. También la desinfección en industria suele ir precedida a un proceso de limpieza que ayuda a eliminar números de virus que puedan quedar sobre las superficies. Esto en cuanto a las sustancias activas, digamos, de los desinfectantes convencionales. Lógicamente, muchos de ustedes son conocedores de que han surgido otro tipo de tecnologías, sobre todo han surgido multitud de proveedores de nueva aparición que promueven el uso de otras tecnologías como la radiación ultravioleta o el ozono.
Entonces, aquí quería dar unos datos porque, bueno, estas tecnologías pues también son efectivas. El problema que tienen en ambos casos es que son tecnologías o sustancias que son bastante peligrosas cuando no se usan de forma adecuada y que, sobre todo, las dosis activas que se requieren tanto de la radiación ultravioleta como del ozono pues son muy superiores a los parámetros de exposición que se recomiendan o que se aceptan por distintas autoridades. Entonces, bueno, pues sí, se pueden utilizar, son efectivos, pero normalmente hay que utilizarlos en ausencia de personas con los EPIs adecuados y por personal especializado que tenga la capacitación adecuada para el uso de biocidas. Es decir, no son para uso común y mucho menos para uso doméstico. Además de todo esto, hay que tener en cuenta el marco normativo que rige la aplicación de desinfectantes. Aquí me he centrado básicamente en la Unión Europea, que es lo que más conocemos. Y básicamente la normativa lo que dice es que para la aplicación de desinfectantes solo se pueden utilizar productos que estén debidamente autorizados. Se distinguen varios grupos de desinfectantes, entre ellos los destinados a higiene humana, que son sobre todo los productos para desinfección de manos, y los que nos interesan también en esta presentación son los de tipo 4, que son los que se utilizan en industrias alimentarias. Son los desinfectantes para superficies en contacto con alimentos o piensos. Es decir, los productos que se utilizan para desinfección deben estar autorizados y deben estar autorizados dentro del grupo para el que se aplica. No se puede utilizar un producto para industria alimentaria para desinfección de manos, por ejemplo. Y a modo de conclusión o a modo de resumen de esta parte de la presentación, bueno, pues tenemos muchos desinfectantes que se pueden utilizar para la desinfección para la inactivación del coronavirus en superficies, pero sí que es necesario que sean biocidas autorizados y utilizados para esa aplicación y ese entorno. No es lo mismo una industria alimentaria que un entorno profesional como puede ser una oficina. La eficacia viricida la podemos derivar de distintas fuentes de información, como son los ensayos normalizados, los datos de la literatura o las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Y el que sea un requisito, pues también depende del riesgo. Es decir, como ha explicado también María antes, las industrias alimentarias tienen un plan de APPCC en la que se identifican puntos de riesgo y se estima el riesgo de distintos microorganismos patógenos. Entonces, en función de ese riesgo, se debe utilizar un producto u otro. La aplicación de biocidas debe realizarse por personal con la formación adecuada, especialmente en el caso de productos especialmente peligrosos o que se aplican por vía aérea, que requieren personal especializado, que ha pasado un curso de formación adecuado. Y luego, por remarcar lo que comentaba María, pues que la estrategia de desinfección normalmente está dentro del plan de APPC de las industrias alimentarias. Es decir, las industrias alimentarias ya tienen procedimientos para controlar microorganismos en las superficies y en la mayoría de casos son suficientes. Otra cosa son las medidas adicionales que se toman para control de personal o para evitar los contagios entre personas. Con esto finalizo mi parte y doy paso a mi compañera Alma Milvaques, que nos explicará los aspectos prácticos de la prevención y el control y cómo se aplican estos desinfectantes en las industrias. Muchas gracias a todos. Hola a todos de nuevo y muchísimas gracias por su asistencia. Como decía Fernando, yo voy a tratar la parte de estrategias para la prevención y control del coronavirus. Y dentro de estas estrategias se distinguen dos grupos principales. El primer grupo es todas aquellas estrategias dirigidas a la higiene personal y en el segundo los procedimientos de higienización. Empezando por higiene personal, tanto para la higiene personal como para los procedimientos de higienización, debemos tener en cuenta que en las industrias alimentarias tenemos dos áreas bien diferenciadas. Una es la zona de producción y la otra son las áreas comunes de comedor, vestuarios y oficinas. Y aunque principalmente nos referimos a zona de producción, siempre tenemos que trasladar todo esto también a estas áreas comunes. Dentro de lo que son las normas de higiene personal, la mayoría las ha repasado María.
Pero dentro de lo que decía la industria alimentaria, tenemos que ver que trabajar en una zona de producción nos aporta en unos casos ventajas y en otros desventajas. Quizá la principal desventaja es el mantenimiento de la distancia personal, que es bastante complicado dentro de una línea de producción, pero por eso mismo hay que utilizar todos los EPIs. Y hablando de los EPIs, del uso de mascarillas o del uso de guantes, una de las ventajas que tenemos dentro de las industrias alimentarias es que su uso está bastante generalizado y los operarios están debidamente formados y saben perfectamente cómo tienen que manipular una mascarilla, cómo se tienen que lavar las manos, el uso adecuado de los guantes, etcétera. Hay otras normas de comportamiento, entre ellas están, por ejemplo, el utilizar pañuelos para toser o en su defecto el codo, o el uso de protectores faciales, esto quizá más en una zona de atención a cliente. Y nos vamos a centrar sobre todo en lo referente a la higiene de manos y guantes y la desinfección de suelas. Y bueno, para hacer cumplir estas normas, de alguna forma tenemos que facilitar los medios y, sobre todo, controlar el acceso de personas que cumplen con estas normas que hemos establecido. Entonces, dentro de lo que es las zonas de producción de industrias alimentarias, ya en muchos casos se dispone de accesos higiénicos que no permiten el paso hasta que se han desinfectado las manos y se han limpiado las suelas. Vamos desde dispositivos más sofisticados como los que he nombrado hasta otros que a lo mejor pueden conectarse y desbloquear una puerta en el momento que se desinfectan las manos, o ya muy sencillos como puede ser un simple dispensador de manos. Hablando de la higiene de manos, el producto que se debe utilizar son los antisépticos de manos. Estos productos, como decía Fernando, tienen que estar registrados. En España tienen que estar registrados por la Agencia Española del Medicamento. Y tenemos dos listados, en uno de ellos están los antisépticos para piel sana y hay otro listado en el que figuran los antisépticos para piel sana, que además han demostrado la eficacia frente a virus, según la norma 14.476. Tenemos que tener en cuenta que hace falta al menos 3 mililitros de antiséptico y que son necesarios como mínimo 30 segundos de contacto. Los pasos para la limpieza de manos yo creo que las conocemos todos bien, pero hay un punto que es importante y que en distintas publicaciones siempre se dice que es una parte de las manos que muchas veces queda por limpiar y desinfectar. Y son las yemas de los dedos. Las yemas de los dedos, que suele ser lo que toca la tecla, el pulsador, también deben desinfectarse bien. Y no debemos olvidarnos de que no solo debemos utilizar los tieralcohólicos, el lavado previo de manos es muy importante. Con respecto a los guantes, el problema que tienen los guantes es que dan una falsa sensación de limpieza y eso evita que se limpien o desinfecten tanto como las manos. Pero como decía, la industria alimentaria, los operarios están muy bien instruidos para hacer el uso adecuado de guantes, lavarlos con frecuencia, cambiarlos también con mucha frecuencia, porque un guante roto puede ser un foco de contaminación también para otro tipo de microorganismos. Y bueno, y con respecto tanto a los dosificadores como los grifos, está claro que siempre los que son de accionamiento automático o bien a través del codo, en caso de los grifos de pedal, son los más recomendados. En el caso de los automáticos, también en diversas publicaciones se dice que pueden ser un punto de contaminación cruzada, así que tanto las manetas de los grifos como los pulsadores de los dosificadores tienen que incluirse dentro de los planes de desinfección. Y siguiendo con el grupo de normas de higiene personal, también tenemos la desinfección de las suelas del calzado.
Y aquí podemos ir desde los accesos higiénicos que veíamos anteriormente y que suelen estar en todas las zonas de acceso a las zonas de producción de la industria alimentaria, que refrescan automáticamente la solución de desinfectante y además son programables, hasta soluciones más sencillas, en puntos en los que no son posibles, como son las alfombras desinfectantes, que se colocan a las entradas de los distintos locales y que como mínimo se tienen que limpiar y desinfectar la solución, se tiene que limpiar y cambiar la solución desinfectante diariamente. Ahora ya vamos a pasar a todo lo que son los procedimientos de higienización y aquí cabe destacar un poco lo que recalcaba tanto María como Fernando con respecto a PPCC. En este caso, pensando en los programas de higiene, es decir, si un programa de higiene es completo y obviamente se ha diseñado para la eliminación de patógenos como pueden ser salmonela y listeria y si además si se implementa correctamente, por supuesto, también va a cubrir la eliminación del virus. Pero bueno, puesto que tenemos que también impedir la transmisión del virus a través de superficies entre personas, sí que ahora incluso en las áreas de producción hay que reforzar la desinfección de determinadas superficies, como pueden ser botoneras, teclados, pantallas táctiles, etc. Todos los conocimientos que tenemos, tanto como procedimientos de limpieza y desinfección, productos adecuados, a sistemas de aplicación, todo esto es importante que lo podamos trasladar hasta las zonas comunes para que se apliquen por igual en vestuarios, en comedores, etc. En ambos casos hay, lo que decía, hay una serie de superficies críticas que se tienen que desinfectar con más frecuencia. Y para ello, normalmente utilizamos los productos listos para su uso. Es decir, vamos a pasar ahora ya a la parte de tipos de aplicación y cuando hablamos de tipos de aplicación tenemos que tener en cuenta tanto los productos que se tienen que utilizar como los sistemas o equipos necesarios para aplicarlo. Entonces, hablando de productos, un primer grupo de productos son estos que comentaba, los productos listos para su uso, que son apropiados para desinfecciones rápidas, que se pueden utilizar también en oficinas, en zonas comunes y que suelen estar basados en soluciones hidroalcohólicas, en ácido peracético y peróxido de hidrógeno. Otro grupo es el grupo de los desinfectantes concentrados, que son muy conocidos en la industria alimentaria porque suelen ser los apropiados para las zonas de producción y manipulación de alimentos. Se suelen aplicar mediante espumado o pulverización y, como decía, son los más habitualmente utilizados en las industrias alimentarias. Dentro de los tipos de aplicación, como decía, además de tener en cuenta los tipos de productos, también tenemos que tener en cuenta los sistemas de aplicación. Y los sistemas de aplicación son variados y van desde los más sencillos, como pueden ser pulverizadores manuales y que suelen ser los que utilizamos para aplicar productos listos para su uso, como pulverizadores de presión previa que se pueden utilizar también para productos diluidos. Allá los sistemas que se suelen utilizar en industrias alimentarias para la aplicación de desinfectantes concentrados y que son los satélites que, como decía, permiten la aplicación del desinfectante tanto en forma de espuma como en pulverización y que obviamente están conectados a sistemas de presión. Y otro sistema de aplicación de los desinfectantes es mediante nebulizadores para conseguir una desinfección vía aérea. De este modo conseguimos dispersar los desinfectantes en pequeñas partículas en todo el volumen de una instalación, saturando lo que es el ambiente. Es muy apropiado este tipo de desinfección para grandes espacios y sobre todo para poder llegar a zonas de difícil acceso que de otra forma resulta prácticamente imposible.
Algo que debemos destacar es que este tipo de desinfección es un complemento a los procesos de desinfección convencionales, es decir, no puede sustituir a los procedimientos de limpieza y desinfección de superficies. Y la nebulización, también dependiendo de los productos, puede ser de varios tipos. El primer grupo está todos los productos que se aplican por nebulización en base acuosa, y esta nebulización se puede realizar en frío o puede ser termonebulización. En este caso, las superficies sí que quedan húmedas. Entonces, para zonas donde no se puede utilizar agua o es crítica la presencia de humedad, se pueden utilizar otro tipo de productos que son los que llamamos fumígenos, que son una serie de botes en los que se prende una mecha y a partir de ahí empieza a difundirse el desinfectante en forma de humo, alcanzando todos los rincones de la sala en que se está aplicando. Y bueno, sabemos que para poder verificar que los procedimientos de limpieza y desinfección están funcionando correctamente, tenemos que monitorizar, tenemos que controlar. Entonces, en la industria alimentaria tenemos una gran variedad de técnicas que permiten la monitorización de estos procedimientos, que van desde la inspección visual, pasando por la bioluminiscencia o ATP-metría, la detección de biofilms y el análisis microbiológico de superficies, de ambiente, de alimentos y de aguas. Tenemos que decir que la determinación de la SARS-CoV-2 no es relevante desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. Como decía Fernando, es un virus fácil de inactivar y más sensible que otros microorganismos a los desinfectantes. Entonces, si en los controles microbiológicos convencionales no hay viables, pues es poco probable que encontremos coronavirus. Pero bueno, para mayor seguridad, hay industrias que sí que están implementando este tipo de análisis y bueno, se realiza por PCR para determinar presencia o ausencia del coronavirus. Y ya para concluir, este es un breve resumen de todo lo que hemos ido comentando a lo largo del seminario. En primer lugar, tener en cuenta que la contaminación de superficies por SARS-CoV-2 es una de las principales vías de transmisión de COVID-19. Existen muchas materias activas efectivas frente a este virus y hay muchas fuentes de información, creo que Fernando las ha nombrado prácticamente todas, para elegir los productos adecuados. Y no solo es importante elegir el producto, que además dependiendo del tipo de aplicación tendremos que seleccionar cuál es el producto adecuado, pero también tenemos que tener en cuenta el procedimiento completo de desinfección y de control de higiene. Y bueno, y queremos recordar por último que el control del virus es muy importante, pero que la seguridad alimentaria sigue siendo relevante. Seguimos teniendo en las industrias salmonella, listeria, campylobacter y un montón de patógenos y de microorganismos alterantes que tenemos que seguir controlando. Y bueno, y esto es todo y a partir de ahora creo que pasa Joan con el apartado de preguntas. Gracias, Alma. Vamos a entrar ya en la recta final de esta sesión. La verdad es que han sido muchísimas las preguntas, hasta un total de 86 preguntas las que hemos recibido. Agradecer a todos los que nos estáis siguiendo porque en total hemos estado alrededor de 350 personas en directo asistiendo a este webinar. Si os parece, voy a ir leyendo las preguntas y cada uno de los técnicos las va respondiendo. Por ejemplo, Angélica Lemos nos dice, si un método eficaz para eliminar el virus de las manos es el lavado con agua y jabón, ¿por qué no es suficiente sobre las superficies la utilización de detergentes y siempre nos recomiendan desinfectantes? No sé si la puede atender Alma, la puede atender Fernando. Como queráis. Como queráis.
Tú, Fernando, si quieres. Sí, a ver, el lavado con agua y jabón es eficaz para eliminar virus si tienes una carga pequeña y no hay otros contaminantes y tienes un tiempo suficientemente largo de contacto. Es decir, un desinfectante lo que te da es una desinfección más efectiva en menos tiempo. Sobre todo si estamos hablando de una superficie en contacto con alimentos, hay otros residuos y sobre todo, como ha dicho Alma, hay otros patógenos que también son importantes. Puedes tener coronavirus, pero puedes tener una listeria que también tiene un índice de mortalidad bastante más elevado. Entonces, por eso se recomienda una limpieza y desinfección completa. Vale, otra pregunta nos la plantea Alejandro. Dice, entiendo por lo que nos estáis diciendo, se refería a ti, a Fernando, que con productos testados gram positivos sin tener categoría de viricida podrían ser eficaces. Vale, aquí lo que he presentado es una gráfica genérica, es decir, es resistencia genérica a biocidas. En general, los gram positivos son más resistentes a biocidas que los virus encapsulados, pero va a depender de la especie específica y del activo. Si hay activos que no afectan a componentes de la estructura del virus, pues no lo va a matar. Entonces, habría que estudiar caso por caso. Estas son recomendaciones genéricas. Una de las preguntas que más se ha repetido a lo largo de esta sesión y que hemos recogido en nuestro chat es la que nos plantea, por ejemplo, Leo Argote, que dice, ¿a través de alimentos se puede transmitir? Se la planteamos a María, quizás esta pregunta y que la pueda responder ella. Adelante, María. ¿Me oís ahora? Sí, adelante. Hay bastantes preguntas sobre si el virus se puede transmitir por alimentos. Las autoridades sanitarias lo que dicen es que no hay evidencia científica de momento para poder asegurar que se transmita por alimentos, por lo tanto, lo que está aceptado hasta el momento es que no se transmite por alimentos, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en un supermercado pueden caer gotas de la sala sobre los alimentos. Entonces, primero que nada hay que recordar que... A ver, perdona María, parece que tenemos problemas con tu micro. ¿No? A ver si podemos recuperar ese sonido. Parece que no. Si quieres, vamos a pasar, recuperamos la pregunta después y nos pasamos a otra. Dice, por ejemplo, ¿el uso de la PCR tras la desinfección es adecuado como método de ensayo o se detectaría igual debido a que no se valora indefectividad? Fernando, no sé si puedes... Yo no entiendo muy bien la pregunta, ¿dice Fernando? Vamos a ver, aquí pasan dos cosas. Con PCR lo que detectas es presencia o ausencia del virus. Y el tema de la infectividad, claro, hace referencia a que estás detectando el material genético del virus, pero no estás comprobando si la estructura está intacta y por tanto el virus se puede anclar a las células y puede infectar. Entonces, tiene un cierto valor diagnóstico para saber si hay virus o no hay virus, pero primero no sabes qué niveles tienes y segundo no sabes si ese virus está en forma infectiva o no. Otra de las preguntas bastante recurrentes y de las que se ha hablado bastante también en los últimos días en todos los sitios es que si es necesario utilizar jabón, o sea, con el jabón es suficiente como para desinfectarse las manos o hay que utilizar un desinfectante. ¿Solo jabón? Si queréis la contesto. O el hidroalcohólico también. A ver, adelante, Alma. Si queréis la contesto yo. A ver, en principio se dice que con un correcto lavado de manos y frotado de manos sería suficiente, pero de alguna manera para garantizar la desinfección completa de manos es adecuado el aplicar después un antiséptico. Es creo un poco similar a la pregunta que planteaban antes en superficies, si era suficiente con limpiar para eliminar el coronavirus y no hacía falta desinfectar. Pues bueno, de alguna manera, como no sabemos nunca, además, la carga infectiva, para asegurarnos lo mejor es realizar los dos pasos, que es lo que siempre se recomienda. Muy bien, creo que ha quedado clara esa respuesta. Gracias, Alma. Seguimos. Patricia Rojas dice, no he entendido muy bien la diferencia entre los dos antisépticos de manos que hemos presentado. Creo que, Alma, también podrías responderla.
En realidad no he comentado nada entre un antiséptico y otro, solo he comentado que la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios ha publicado dos listas de antisépticos. En una primera lista están los antisépticos que están registrados para piel sana y en la segunda lista están antisépticos registrados para piel sana, pero que además han demostrado eficacia virucida. Ok. Vamos a ver si podemos recuperar ahora a María, porque se había quedado en el tintero esa interesante pregunta que nos planteaban sobre la presencia del coronavirus en las distintas superficies. ¿Me escuchas ahora? Ahora mejor, María. Vale. Bueno, hay que tener en cuenta que, bueno, primero que nada, según las autoridades sanitarias no hay evidencias científicas que demuestren que el virus se puede transmitir por alimentos. Por lo tanto, lo que está aceptado actualmente es que el virus no se transmite por alimentos, pero sí que es verdad que en las superficies de los alimentos pueden caer microgotas que contengan el virus si han estado en contacto con personas infectadas. En ese caso hay que tener en cuenta que un virus no es capaz de reproducirse por sí mismo en la superficie de un alimento. No es como una bacteria que cuando llega a un alimento por sí misma se reproduce y en cuestión de horas la concentración bacteriana puede aumentar exponencialmente. En el caso de los virus hay mucha controversia entre si son seres vivos o no porque no son capaces de reproducirse por sí mismos. Por lo tanto, un virus en un alimento no se va a reproducir. Entonces, una vez tenemos los alimentos, si nosotros adquirimos un alimento y no estamos seguros de si puede estar contaminado, lo que se recomienda es cocinar los alimentos adecuadamente, pero esto se recomienda para el SARS-CoV-2 y para la eliminación de microorganismos patógenos en general. Necesitamos cocinar los alimentos adecuadamente y esto implica que el interior del alimento llegue a 70 grados de temperatura durante un tiempo mínimo de 2 minutos. En ese caso estaremos destruyendo todos los microorganismos patógenos, incluido el virus. En el caso de los alimentos que no se van a cocinar, como las frutas o las verduras, sí que se recomienda lavarlas adecuadamente. Se recomienda que con un lavado en agua abundante debe ser suficiente para eliminar el virus, pero también podemos utilizar agua a la que se añada unas gotitas de lejía por litro de agua para desinfectarlas o las soluciones comerciales que hay en el mercado para desinfección de frutas y verduras. Muy bien, María. Esta pregunta quizás Fernando nos podrá dar un poco de luz. Dice, ¿se deberían introducir en la desinfección por rociado al personal antes de entrar en la fábrica? Vale, la respuesta corta es no. Y la respuesta larga es que es probablemente poco efectivo y probablemente peligroso. Es decir, si una persona está contagiada, lleva el virus dentro en sus vías respiratorias, es posible que lleve algunas partículas del virus en su ropa, pero no es comparable con lo que puede transmitir si estornuda o mediante la respiración. Aparte de esto, el hecho de aplicar un producto químico sobre personas que no van protegidas, pues tiene ciertos riesgos. Como mínimo habría que utilizar dosis muy bajas, con lo cual la eficacia se vería comprometida y además los tiempos de contacto suelen ser bajos, porque si utilizas concentraciones activas, pues el riesgo para los usuarios es bastante grande. Y luego siempre hay un riesgo de que haya alguna persona especialmente sensible a ese tipo de sustancias. O sea que es un riesgo para las personas y además no es efectivo. Muy bien, Fernando. Además, Joan, Sí. Solo Adelante, por completar, adelante. hay una nota informativa del Ministerio de Sanidad, en el caso de España, que es el que conocemos, que indica que no hay ningún producto autorizado para ese uso, o sea que eso también debemos tenerlo en cuenta. Pues hablamos de productos y es una pregunta que nos lanza Joseph y nos comenta que si la Organización Mundial de la Salud recomienda algún tipo de producto desinfectante en específico o es libre la decisión de cada industria. Alma. Bueno, aquí yo creo que hay una serie de productos que se han recomendado y no hay ninguno que sea obligatorio ni más efectivo en una industria alimentaria. Como decía, los productos habituales que se utilizan para la desinfección de superficies en industria alimentaria y a las dosis recomendadas suelen ser efectivos frente a coronavirus, pero si no, como decía Fernando,
hay un montón de fuentes de información y se puede recurrir a ellas para ver si el activo biocida de mi producto y a la dosis que yo lo utilizo es efectivo o no. En este caso podríamos hablar también del ácido peracético como elemento para hacer frente al coronavirus. Fernando, es una de las preguntas también que nos han planteado. Sí, el ácido peracético muestra bastante eficacia para eliminar el coronavirus y aparte el ácido peracético normalmente está en equilibrio acuoso con peróxido de hidrógeno, o sea que un producto con ácido peracético también va a contener peróxido de hidrógeno, que es un activo biocida y además recomendado por la Organización Mundial de la Salud, entonces es una solución bastante buena, siempre que lo permitan los materiales y los riesgos a las personas. Hemos dejado en el chat un enlace porque hoy hemos lanzado también un libro digital sobre el ácido peracético y el coronavirus. Os hemos dejado el enlace en el chat para que os lo podáis descargar de forma totalmente gratuita. Fernando, continuando contigo, ¿es compatible la presencia de personas sin EPIs con alguno de los métodos comentados de nebulización, fumígenos, etcétera? No, aquí es lo mismo que comentábamos antes. Por una parte, los desinfectantes que se aplican por vía aérea, o sea, fumígenos, nebulización, etcétera, son biocidas de uso por personal especializado, o sea, que lo tiene que utilizar una persona que ha superado un curso de capacitación adecuado. Y aparte, son productos peligrosos que la propia ficha de seguridad del producto indica los EPIs que esa persona debe llevar, como mínimo protección respiratoria, protección para los ojos, protección para la ropa, etcétera. ¿Se podría utilizar un producto que ha pasado la norma UNE en 14476, pero que no está registrado como virucida, aunque sí como bactericida? La pregunta del millón. Esa pregunta del millón, sí. Vamos a ver. Desinfectantes en la industria alimentaria, el requisito básico obligatorio es que sean bactericidas y leburicidas, es decir, que muestren eficacia frente a bacterias y levaduras. En muchos casos son también fungicidas frente a hongos y en un porcentaje pequeño de los productos que hay disponibles tenemos ensayos de eficacia virucida. Entonces, esto es así porque hasta ahora para la seguridad alimentaria no es un riesgo la presencia de virus o no es un riesgo muy significativo. Entonces, en esta situación en la que nos hemos encontrado, nos vemos en la obligación de utilizar productos que sepamos que sean eficaces frente a virus y, por lo tanto, el Ministerio de Sanidad ha emitido un listado de productos virucidas. Es decir, este listado no contiene los productos que están en este listado no son los únicos productos que se pueden utilizar para desinfección. En este listado están los productos que cuando se solicitó la autorización como biocida, se presentaron los ensayos de eficacia frente a virus. De hecho, nosotros y otras empresas hemos intentado actualizar esa lista con productos para los que tenemos ensayos nuevos, pero en muchos casos no es posible porque son productos que están en evaluación en los dosieres del reglamento de productos biocidas y no dejan actualizar. Entonces, claro, aquí, por un lado, desde el punto de vista legal, tú tienes que utilizar un desinfectante autorizado en función de tu riesgo. Es decir, cualquier desinfectante lo puedes utilizar en tus superficies. Si estimas que hay un riesgo de presencia de virus, pues puedes utilizar productos que hayan superado los ensayos de eficacia virucida. Bien porque lo sepas, porque están en el listado del Ministerio, o bien porque el proveedor te dé esos ensayos de eficacia y puedas comprobar que los ha superado. Hay mucha gente que nos está siguiendo y que no pertenece directamente al sector de alimentación. Está claro que este problema afecta a otros sectores y ahora con la reapertura ya de los establecimientos, mucha gente está preocupada cómo poder desinfectar sus establecimientos y en concreto el tema textil. Yo no sé si les podemos dar algún tipo de recomendación porque hay varias preguntas que repiten lo mismo, si se pueden desinfectar los tejidos con vapor. ¿Qué pensáis sobre eso? ¿Alguien se atreve? A ver, nosotros no somos grandes expertos en textiles, entonces casi que es por lo que hemos escuchado. Parece ser que con vapor, pero evidentemente hay que aplicarlo durante un tiempo y a una temperatura, es efectivo para eliminar el coronavirus. Y sobre la aplicación de productos sobre los textiles,
pues bueno, siempre se corre el riesgo de que el textil se pueda estropear, se pueda manchar y nos da miedo recomendar. Si estamos hablando de ropa de trabajo, pues bueno, pues algún hidroalcohólico listo para su uso sí que se podría pulverizar, siempre teniendo en cuenta todas las precauciones para la aplicación de productos sobre la ropa. Pero yo no me atrevería a decir más, no sé, Fernando, si... No, ahí es eso. Nosotros no tenemos experiencia en ese campo, más allá de la lavandería industrial, pero a ver, la elección de un desinfectante al final va en función de la eficacia y del riesgo. Es decir, en función de los materiales sobre los que los vayas a utilizar, de las personas que lo vayan a aplicar, pues hay que elegir un grado de peligrosidad determinado. Y luego ya pues elegir dentro de ese rango de peligrosidad para los materiales o las personas, pues la eficacia adecuada. Carlos Dios nos pregunta, ¿podría explicarse el uso de las tecnologías de desinfección para el tratamiento de los alimentos? Y en concreto hace alusión a si se puede utilizar agua ozonizada para lavar los alimentos o es mejor desinfectarlos con lejía. Aquí es un caso un poco similar. Tienes que utilizar aquello que no degrade o altere las propiedades del alimento. Entonces, el agua ozonizada, que lleva una concentración mucho más baja que la que se usa en nebulización, pues, mantiene las condiciones potables del agua, lo mismo con el agua clorada. Entonces, un poco en función del alimento y la sensibilidad que tenga a ese compuesto. De todas formas, si es un alimento que se va a cocinar, como ha explicado María, pues ya está destruyendo el virus también. Más cuestiones sobre productos, alimentos, higiene. Nos la hace María José, que dice cantidad de hipoclorito sódico para desinfectar frutas y verduras de coronavirus. ¿Tenemos esa varita mágica? María, ¿te atreves? Se recomiendan, estamos hablando de gotas por litro, no es una concentración elevada. De hecho, hay soluciones comerciales que existían desde hace mucho tiempo para la desinfección de frutas y verduras, que son básicamente eso, una disolución muy bajita de hipoclorito. Bueno, parece ser que hemos tenido hoy un pequeño problema de sonido. Pasamos a otra pregunta. ¿Cuál sería el mejor material o el más resistente para los guantes? Se está hablando del látex, vinilo. ¿Les podemos ayudar en alguna respuesta a esta pregunta? A ver, tampoco es algo en lo que seamos expertos. Los guantes que se están recomendando yo creo que son los de nitrilo. Con el látex muchas veces no se recomienda por temas de alergias, pero más no podemos decir. Bueno, Vinicius desde Brasil nos pregunta por qué la clorhexidina no es muy efectiva para inactivos o coronavirus en superficies. Fernando. Pues en realidad no tengo información. O sea, sí que he visto referencias a que la clorhexidina tiene escasa eficacia. Hay publicaciones en las que se habla de que los recuentos o la reducción de recuentos es muy baja, pero también puede ser las condiciones de ensayo. Se ensayó una solución de clorhexidina al 0,02%, es decir, de 200 ppm, y ahí se consiguió una reducción baja. Entonces, si es menos eficaz, es porque el mecanismo de actuación de la clorhexidina, que es permeabilizar la membrana del microorganismo, pues en este caso no es eficaz, pero no tengo tampoco datos para responderlo más detalladamente. Más cuestiones y ahí vamos ya a coger ya las últimas porque estamos ya en 1 hora y media, 1 hora y 30 minutos prácticamente ya desde que empezamos. Esta se la podríamos plantear a Alma. Vanessa nos pregunta, estos productos que hay para ready to use, ¿no? Listos para su uso, en este caso, ¿es necesaria una limpieza previa? A ver, siempre si es posible, es mejor que se realice una limpieza previa. Primero una limpieza completa y después una desinfección. Pero somos conscientes de que no siempre es posible y en determinados casos el aplicar una desinfección intermedia con estos productos listos para su uso es recomendable, aunque no se pueda realizar la limpieza previa. Pero vamos, es dentro de una jornada, pues para las desinfecciones intermedias
es adecuado, sin limpieza, pero al final, al finalizar la jornada se tiene que realizar una limpieza completa y un procedimiento de desinfección, y a veces no al finalizar la jornada, sino cuando tenga establecido la industria. Alma, dos cuestiones más. Una nos la plantea Pilar Ruiz, que hace referencia al uso de las alfombras desinfectantes a la entrada de los establecimientos, de las oficinas de la industria. Recomendable 100%. Bueno, pensamos que es una solución bastante adecuada para acceso a establecimientos donde no es posible instalar accesos un poco más sofisticados, y pensamos que es lo más recomendable para la desinfección de suelas, pero siempre teniendo en cuenta lo que hemos dicho, es decir, el limpiar la alfombra y el cambiar la solución desinfectante. Cristina nos plantea, Alma, ¿qué diferencia hay entre la pulverización aérea y la nebulización? Bueno, muchas veces para considerar lo que es nebulización de lo que es pulverización se considera el tamaño de gota. Y esta es una discusión que manteníamos hace poco. Yo no me atrevo a decir a partir de cuántas micras se puede considerar nebulización y cuándo se puede considerar pulverización. Pero bueno, normalmente cuando hablamos de pulverización suele ser una aplicación dirigida para la desinfección de una superficie en concreto, y cuando hablamos de nebulización ya es para la desinfección completa de un ambiente, y en este caso no es una aplicación dirigida, sino se deja un equipo o un bote y se va difundiendo poco a poco, se van difundiendo las partículas en la estancia en la que se aplica. Alma, Víctor, y siguiendo un poco con este tema, nos pregunta, después de aplicar una nebulización, ¿el residuo se evapora, se elimina con ventilación o hay que aclararlo con agua para su retirada? Vale, en muchos casos no queda, al cabo de un tiempo, no queda residuo en las superficies, pero siempre tenemos que tener en cuenta que en el caso de la legislación española lo dice que siempre después de desinfectar las superficies que van a entrar en contacto con los alimentos deben enjuagarse. Entonces, ahí esa es siempre nuestra recomendación. Para el resto de superficies no, pero las superficies que van a entrar en contacto con alimentos después de aplicar un desinfectante se tienen que enjuagar. Fernando, otro dilema que existe en estos momentos es ácido peracético o amonio cuaternario. Nos plantea Orlando si después de la limpieza sería mejor utilizar uno u otro para el tema de nebulización en frío. Depende de los materiales, depende del tiempo de aplicación que puedas obtener, depende si puedes dejar residuos. Es decir, el ácido peracético, entre sus ventajas, está que, aparte de ser efectivo, pues se descomponen residuos no peligrosos. O sea, no quedan residuos peligrosos tras un tiempo de secado y de evaporación. En el caso del amonio cuaternario, si no se enjuagan las superficies, quedan residuos que si no es un riesgo, por ejemplo, en superficies en contacto con alimentos, pues lo que hacen es proporcionar un carácter protector adicional. Mientras esté el amonio cuaternario sobre la superficie, va a dar ese efecto de protección. Entonces, al final depende de la aplicación. Fernando, ¿qué hay de los compuestos naturales? Nos pregunta David Jiménez de Juan, haciendo referencia a los fenoles, a los terpenos. Algunos de ellos dicen que tiene bastante actividad antimicrobiana. Los compuestos de origen vegetal, porque en la naturaleza no están aislados. Compuestos de origen natural o de origen vegetal, hay muchos con eficacia bactericida, virucida, etcétera. Lo que pasa es que hay varios problemas. Uno es que la mayoría de ellos no están autorizados como sustancias activas biocidas. Y en otros casos, pues bueno, meterlos en formulados también es complicado. Entonces, en principio, en términos de eficacia, si está comprobada la eficacia, pues bien, está bien, pero creo que no hay ningún biocida autorizado basado en sustancias de origen vegetal. Bueno, yo no sé si nos queda tiempo para hacer un par de preguntas más. Quizás esta se la podemos plantear a María Sanz. Nos la plantea Ivette, que dice, en cuanto a la limpieza y desinfección de superficies, si se determinan aerobios, enterobacterias y patógenos y no hay viables, entonces ¿no debe haber coronavirus? Pues no debería. Según la gráfica que ha presentado Fernando, los virus son organismos que son más sensibles
a los desinfectantes que los organismos que están conectados a los. Entonces no debería, pero debería de confirmarse mediante una prueba de virus. Bueno, pues yo no sé si para finalizar os gustaría añadir a modo de resumen en un minuto cada uno de vosotros lo más importante a tener en cuenta en esta crisis sanitaria en la que estamos viviendo y una crisis en la que está muy íntimamente relacionada con la industria alimentaria. Si quieres, aprovechamos que estás en pantalla, María, y el primer minuto es para ti. Bueno, pues como resumen general de mi parte, diría que el principal factor que caracteriza a este virus es su alto nivel de contagio. Entonces, ahora mismo, sin vacuna y sin tratamiento viral, la única vacuna que podemos tener es guardar las distancias de seguridad, llevar los EPIs correspondientes y, sobre todo, asegurar una correcta limpieza y desinfección de superficies para evitar el contacto. Es la única manera que tenemos ahora mismo de parar esta pandemia. Muchas gracias, María. Fernando. Sí, bueno, yo creo que hemos comentado ya todo, pero una conclusión es que la desinfección de superficies es una medida importante para prevenir los contagios. Lógicamente no sustituye a las medidas de control de contagios entre personas y que afortunadamente pues hay muchos activos y muchos biocidas que se pueden utilizar para eliminar este virus. Lo que es necesario es contrastar la información, valorar de estas tecnologías, estos productos que se ofrecen, cuáles están validados, cuáles pueden ser efectivos o cuáles pueden ser un riesgo para los usuarios. Y en función de eso, pues seleccionar la mejor solución posible. Y Alma, ¿tú terminas? Sí, pues un poco recordando lo que he comentado durante mi presentación, pues bueno, que controlar todas las normas de higiene personal, los accesos a las zonas de producción y que bueno, que un programa completo de limpieza y desinfección y bien implementado asegura la ausencia de microorganismos patógenos y entre ellos el virus. Pues muchas gracias, Alma, muchas gracias, Fernando, muchas gracias, María, muchas gracias a todos ustedes por seguirnos en esta tarde en la que hemos podido hablar de coronavirus e industria alimentaria. También hemos abordado otros aspectos referentes a otros sectores. Les hemos dejado en el chat una encuesta, parece ser que hay algún problema el que impide que se pueda responder. No obstante, tenemos los correos electrónicos, les vamos a facilitar esa encuesta. Les vamos a facilitar también la posibilidad para que se puedan descargar ese libro que hemos preparado sobre coronavirus y ácido peracético. Y para nosotros ha sido un placer estar esta tarde con ustedes. Esperamos podernos encontrar en alguna que otra ocasión. Y seguro que esta vía de comunicación que hemos iniciado, en la que nos estamos haciendo más duchos ya en esta época, la vamos a seguir utilizando a partir de ahora, porque nada va a ser igual después de esta crisis sanitaria. Por nuestra parte, nada más. Reiterarles muchas gracias por su asistencia y espero verles en otra ocasión. Muy buenas tardes.